Un desgarrador despertar. Soy el quinto de una numerosa familia, 9 hermanos en total. Nuestras vidas transcurren en un vaivén de emociones y problemas cotidianos. Yo recuerdo que mi madre nos relataba casi a diario cuentos, en su mayoría de terror, que a mí me fascinaban, dejando también una profunda inquietud. Ella nos decía que estos relatos solo eran fantasías que no debíamos tomar en serio, ya que solo lo hacía para entretenernos un rato y mandarnos a dormir a nuestras habitaciones, aunque me insistía a mí en lo personal para que no los tomase en cuenta, ya que yo tenía un problema de sonambulismo. Me despertaba por las noches caminando en los pasillos, arañando las paredes y acomodando los muebles de la casa. Dicen que a veces entraba a la habitación sin provocar ruido alguno, observándolos fijamente, y estos al despertar se espantaban, con la mirada extraviada, sin movimiento alguno, para después percatarse que estaba completamente dormido, por lo cual me llevaban a mi habitación, sin provocar ruido, pues dicen que si se despierta un sonámbulo bruscamente es peligroso, ya que puede morir o sufrir algún daño mental. Era de madrugada cuando desperté sobresaltado. Escuché que estaba lloviendo demasiado fuerte, con un viento inusual y extraño. La lluvia, extraña, infundía temor. El viento soplaba con fuerza, produciendo sonidos sobrenaturales. Era como si de pronto cobrara vida propia y se matizara con ecos de ultratumba, estremeciéndome de pies a cabeza, agazapándome entre las cobijas. Miré entre los bordes de estas hacia las ventanas de la casa, y lo que vi me aterró. Entre las sombras de la noche me pareció ver siluetas que se erguían y desvanecían ante mis ojos, sintiendo un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y el corazón latiendo aceleradamente. Sin poder soportar estas visiones espectrales, cubrí mi rostro, estupefacto, tratando de ocultar mi miedo. Sin embargo, los ecos del viento y la lluvia seguían atormentándome, como si las fuerzas del mal se hubieran desatado sobre la tierra, buscando almas que pudiesen engullir y torturar. Tratando de serenarme, lo único que se me ocurrió en ese momento fue orar con todas las fuerzas de mi ser. Tranquilizándome poco a poco, pensé que lo que yo había visto y escuchado era producto de mi imaginación, que la mente me estaba jugando una treta macabra, que mis temores se habían apoderado de mí, mas de pronto se escucharon unos alaridos espeluznantes, transformando la atmósfera en lúgubre y macabra, con un olor a azufre fétido y nauseabundo. Con horror indescriptible sentí la presencia del demonio. El terror que me inundó fue petrificante. Era como si un bloque de concreto cayera sobre mí, paralizándome, trastornando mis sentidos. Lleno de terror, escuché a los perros aledaños ladrar frenéticamente, aumentando con su aullar lastimero el terror imperante al pensar que la bestia acechaba la casa. Un frío helado recorrió mi cuerpo, torturándome con su gélido abrazo. Sin salir aún de mi estupor, escuché que las puertas eran desgarradas sin consideración. Entró la bestia a las habitaciones, haciendo pedazos la puerta más cercana. El horror que sufrí al pensar que la bestia estaba en la habitación de mi hermana fue desvanecedor. Escuché enseguida un grito desgarrador que helaba la sangre, y temiendo lo peor, sacando fuerzas de flaqueza, me incorporé vacilante y aterrado. Solo me mantenía de pie el poder salvar a mi hermana, que se encontraba con la bestia. Me dirigí pesadamente hacia donde había escuchado el grito, y al llegar al cuadro que contemplé, me dejó horrorizado. La bestia tenía entre sus garras a mi hermana, y ésta, al verle, sufrió un impacto de terror, cayendo desmayada. A merced de la bestia, el pavor que experimenté fue indescriptible, quedando petrificado, sin poder articular movimiento ni palabra alguna por la abominable aparición que tenía frente a mí, y tratando de no desmayar, solo logré rezar un Padre Nuestro, repitiéndolo una y otra vez, tratando de alejar a la bestia con mis oraciones. Sin embargo, parecían inútiles, puesto que la bestia chasqueaba sus fauces babeantes, llenas de afilados colmillos,
merodeando el cuerpo desfallecido de mi hermana. De sus fauces emanaba un olor nauseabundo y putrefacto, un olor a muerte, como si se hubiera tragado cadáveres en estado de putrefacción. Su cuerpo lleno de pelambre, tan negro como su alma, se erizaba cual bestia en celo. Sus patas de macho cabrío golpeaban el piso sacando lumbre, y mirándome con sus ojos llenos de maldad, quiso arrebatarme la voluntad que ya se encontraba desquebrajada. En sus fauces se dibujó una mueca burlona, dejando escuchar en el ambiente carcajadas infrahumanas, volviendo la atmósfera enloquecedora. Presagiando lo peor, elevé con más fervor mis oraciones, pues la bestia desgarraba con lujuria demencial las ropas de mi hermana, quedando su cuerpo semidesnudo ante la bestia que en ese momento sacaba su lengua bífida y babeante, relamiéndose el hocico. Tratando de sobreponerme al terror que me embargaba, caminé vacilante y estupefacto hacia la bestia implorando ayuda a Dios y a las fuerzas del bien, y al acercarme ante la bestia la tomé de sus horripilantes brazos, arrojándola hacia las sombras y sintiendo que a mis manos las quemaban con un fuego ardiente, produciéndome un dolor insoportable. Con horror sentí que mis manos se descarnaban y ante la mirada aterrada de mi hermana, que en ese momento despertaba, caí hincado por los tormentosos dolores producidos por el contacto con la bestia. Mi hermana, al ver que mis manos se descarnaban, tomó despojos de sus ropas, empapándolas de agua para cubrirlas y calmando un poco el dolor que me embargaba. Consternados y aterrados nos abrazamos, tratando de darnos valor, deseando que lo que nos estaba sucediendo fuera una pesadilla. Mas de pronto empezó a temblar, cayendo los muebles al piso, golpeándose las puertas, produciendo ruidos aterradores, dejándose escuchar una carcajada macabra e inframunda, apareciendo entre las sombras el mismísimo demonio mirándonos con los ojos inyectados de maldad, dirigiéndose hacia nosotros, tomando a mi hermana del cuello con sus garras, llevándola hacia sus fauces, abriéndolas desmesuradamente, mordiéndole el cuello, cercenándolo al instante, cayendo su cuerpo inerte y desangrándose. La bestia tomó la cabeza y la elevó como trofeo, lamiendo la sangre que de ésta emanaba, para después destrozarla con sus fauces, dirigiéndose hacia mí con la sangre aún escurriéndole, tomándome de la cabeza con sus garras y presintiendo el mismo fin que mi hermana, elevé una plegaria encomendando mi alma a Dios. Nublándose la visión, cayendo en un profundo abismo que parecía no tener fin, vislumbrando una luz al final del precipicio y escuchando voces lejanas, sentí que mi cuerpo era sacudido con fuerza. Estaba sudoroso y jadeante ante la mirada incrédula de mi madre, que me había despertado bruscamente al escuchar gritos provenientes de mi habitación. Así es, todo se había tratado de una pesadilla. Amigos, los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres disfrutar de más historias, quédate en la permanencia voluntaria, donde recordaremos algunos de los mejores relatos. Misterio en la carretera. El domingo vamos a ir a un lugar muy bonito que les va a encantar, nos dijo mi papá un día. Está algo lejos, pero vale la pena. Es un balneario. Yo estaba muy chico entonces y no sabía muchas cosas. Entre ellas, ¿qué era un balneario? Pues aquel domingo me enteré. El balneario era un lugar con varias albercas que tenían agua calientita, muy sabrosa. Así brota de la tierra, no la calientan, dijo mi mamá. Les llaman aguas termales. Además de las albercas, había jardines, juegos, columpios, resbaladillas y cosas así.
Tenía canchas para jugar diferentes deportes. En fin, un sitio divertidísimo. Mis hermanos y yo jugamos, nadamos, reímos y nos asoleamos. Había mucha gente que se la pasaba tan bien como nosotros. También comimos, con apetito voraz. Habíamos llevado una gran canasta con tortas riquísimas, ensalada, fruta y refrescos. Estábamos tan felices en el balneario que se pasó el tiempo volando. Cuando el sol se empezó a meter, mi mamá nos llamó. «Ya es tarde, debemos irnos», dijo a mi papá. Él también pensó que era conveniente, porque estábamos lejos de casa y habría que tomar carretera. «Además el camino no está en muy buenas condiciones y me parece que va a llover», dijo. A nosotros, los niños, no nos pareció la idea. Queríamos quedarnos más tiempo, pero obedecimos. Ya en el auto y con el vaivén del camino me empezó a dar mucho sueño. Miré a mi hermanito que ya iba dormido en los brazos de mamá. Y a mi hermana también la había vencido el sueño. No sé cuánto tiempo dormí, se me hizo mucho. Cuando desperté ya estaba totalmente oscuro, llovía y el auto estaba detenido. Con la luz de un relámpago vi que estábamos en la orilla de la carretera. «¿Qué pasó, mamá?», pregunté al ver que mi papá estaba afuera. «Se detuvo el auto y no arranca», dijo ella. Vi que papá algo hacía detrás de la tapa del cofre del coche. Al poco tiempo regresó adentro empapado y con cara de preocupación. «Creo que es el distribuidor», dijo. «Hace tiempo que anda fallando. Debí revisarlo antes de salir». Mi mamá, que siempre trataba de mantener la serenidad en los apuros, le dijo que se calmara, que podíamos pedir ayuda. «Podemos hacer señales a algún auto que pase», dijo ella. Pero casi no pasan automóviles. Era una carretera poco transitada. Y los que pasaban no se detenían, aunque mi papá les hacía señas desesperadas. La lluvia se hizo más fuerte. Dentro del auto se escuchaba el golpeteo de las gotas sobre el techo y las ventanillas. Mi hermanito empezó a llorar porque le dolía la piel. Se había soleado demasiado. A mí también me ardía la espalda por la misma razón. Y a la pobre de mi hermana le dolía el estómago y se quejaba lloriqueando. «Pero te empeñaste en comer casi media sandía, ¿no?», le dijo mi mamá mientras buscaba en su bolso alguna pastilla para darle. «En un momento nos vamos a casa. Ya verán, cálmense», decía tratando de consolarnos. Ella también estaba preocupada. Mi papá volvió a abrir la tapa del cofre y trataba de nuevo de arreglar el desperfecto, sin éxito. De pronto vimos que se acercaba un vehículo y con asombro y gusto vimos también que se detenía. Era un camioncito antiguo, muy destartalado, como si hubiera sufrido un accidente y no lo hubieran arreglado. Un señor de bigotes grandes, muy sonriente, se bajó y fue con papá. Usaba una chamarra a cuadros y una gorra muy curiosa, con orejeras. «¿Qué pasó, amigo? ¿En qué le puedo ayudar?», oí que dijo. Con la luz de otro relámpago vi que en la portezuela de aquel vehículo estaba escrito Patricio Olivares e Hijo, frutas y verduras, Mercado Central, local 5B. Con una cadena que traía el señor sujetaron la defensa de nuestro coche al camión y nos remolcó a una población cercana, que era donde él se dirigía. Ya era noche cuando llegamos al pueblo y no había ningún taller mecánico abierto, pero nos quedamos en un hotelito muy cómodo. Al día siguiente, muy temprano, mi papá llevó el carro a componer y luego nos dispusimos a regresar a casa. «Sería bueno ir a agradecer todos al señor que nos ayudó anoche», dijo mi mamá. A mi papá le pareció muy buena idea, pero no le había preguntado su nombre ni sabía dónde localizarlo. Yo le dije lo que había leído en la portezuela del camión y todos me felicitaron por mi don de observación. Yo me sentí muy orgulloso. El mercado era pequeño y no nos costó trabajo encontrar el sitio que buscábamos. Nos detuvimos y bajamos del coche frente a una accesoria en donde descargaban manzanas. «Disculpe, ¿el señor Patricio Olivares?», preguntó mi papá a uno de los muchachos que cargaban las cajas con la fruta. Él gritó: «¡Patrón! ¡Lo buscan!». Un hombre joven con bigotes salió del fondo del negocio y sonriente se acercó a nosotros algo extrañado. «¿En qué le puedo servir?», preguntó. Mi papá le explicó el motivo de nuestra visita.
Estamos aquí porque deseamos agradecer de nuevo la ayuda que nos brindó su papá. Supongo que es su papá, ¿no? Dijo mi madre. El hombre ya no sonreía, tenía el rostro pálido. Mi papá falleció en un accidente de carretera hace 20 años, dijo muy serio. Luego nos platicó que muy cerca del lugar en donde nuestro coche se descompuso, su padre había sufrido una volcadura fatal y perdió la vida. Nos mostró una foto del señor y, en efecto, lo reconocimos. Era el mismo que la noche anterior habíamos visto. Nos fuimos de ahí desconcertados, subimos al auto y en el camino de regreso a casa íbamos callados, cada quien con sus pensamientos. De repente mi hermana preguntó, algo asustada: «Mamá, ¿fue un muerto el que vimos anoche?» Fue un alma buena, hija», contestó ella, y luego nos pidió que dijéramos una plegaria por el ser que nos había ayudado, sea del mundo que sea. Fin.